Muy buenas tardes, ya veo que se están conectando. Esta es la continuación del live del 2 de agosto, que por motivos de emergencia humanitaria compleja, la crisis de servicio y los fuertes apagones, fuimos víctimas, Joana y yo, el día martes. Para recapitular, y mientras Joana se conecta, ya la voy a buscar por aquí, aunque ya me dijo que estaba conectada esperando. Estamos hablando de lo que es el tema de trata de personas en Venezuela. Esto ocurre, cómo ocurre, es un mito, es una realidad. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de trata de personas en el país? Para ello trajimos a nuestra querida colega periodista, experta en el área de género. Ya Joana es muy conocida, sobre todo en temas de derechos humanos y lo que tiene que ver con violencia y temas de género, y que bueno, ha venido trabajando de alguna manera de la mano de las organizaciones que documentamos, que justamente, ok, listo, Joana, aquí te veo. Joana, liguemos que hoy podamos continuar con nuestro live. Bueno, se está uniendo muchas personas, creo que todos quedaron como nosotros, súper cortada, súper, digamos, con muchas cosas que decir todavía del tema, y súper pendiente, ¿no? Por las redes nos escribieron, muchísimas personas pendientes, y bueno, hacía un recuento un poco de lo que ya habíamos hablado, que es justamente ese tema o ese mito, ese tabú, o lo que no se ha visibilizado, digamos, de manera correcta, ¿no? En el país en cuanto a la trata de personas. Joana, recuerdo clarito, y de hecho porque varios seguidores, varios de nuestros seguidores nos escribían preguntándonos, que quedamos en lo más difícil, y es que hablaba justamente de las cifras, las últimas cifras que dieron, y ese contraste entre lo que nosotros realmente documentamos, lo que realmente nosotros hemos venido observando, y sobre todo de lo que hemos ido monitoreando. Entonces, bueno, te dejo, Joana, para que termines esa idea, y seguimos hablando del tema. Bueno, Gaby, gracias por la invitación nuevamente. Veo que se están uniendo muchísimas personas que el lunes no estuvieron. Y bueno, me gustaría refrescar un poquito el tema de la trata de personas. Yo les comentaba pues que se debe al comercio ilegal de personas, ¿ok? No es solo para la explotación sexual, también es trabajo forzoso, la servidumbre doméstica, la extracción de órganos, la mendicidad. O sea, es bastante amplio el tema, ¿no? Y que bueno, aunque la población más vulnerable son las mujeres, también los hombres resultan afectados. Bueno, sí, entre las cifras, pues es alarmante la cantidad de mujeres y sobre todo de niñas y adolescentes. Cuando hubo el apagón el lunes, precisamente yo citaba unas cifras de la ONG Mulier, porque bueno, aclaro que nosotros no tenemos cifras ni como ciudadanos ni como periodistas, hay mucha opacidad, no conocemos la dimensión del problema, y este monitoreo que hacen las organizaciones lo hacen a través de los medios de comunicación. Entonces, si a veces a nosotros, los periodistas o a los medios de comunicación les cuesta llegar a esa fuente, les cuesta conocer realmente qué está pasando, no vamos a tener una dimensión clara. Las cifras de Mulier, ellos hablaban que para el año 2020 rescataron a 124 niñas y adolescentes de redes de trata de personas en Venezuela.
Si bien, bueno, los países de la región son los más afectados, ellos mencionaban en el informe a España, porque no solo es un país de tránsito, también llegan muchas mujeres víctimas de trata a España. Entonces, bueno, Trinidad y Tobago, tenemos las islas, Colombia y sobre todo, bueno, acá en Venezuela, las zonas afectadas son las zonas fronterizas, pero también estamos viendo bastantes casos en Caracas, estamos viendo casos en Valencia. Recuerdo que ese día hacíamos referencia a que, bueno, la trata de personas sí existe. Un compañero me comentaba cuando vio la promoción, me dijo, ay, pero eso existe ya en Venezuela. Claro que existe en Venezuela, o sea, no estamos hablando que solo es hacia las costas, que solo hacia Táchira, no, en La Vega hemos tenido casos, ese día te lo comentaba también, el caso de unas muchachas que ni siquiera las habían sometido, ellas regresaban a sus casas, pero estaban amenazadas por estos hombres o estas personas que integran las redes de trata de personas. A ellas las engañaron porque muchas veces las engañan o también las pueden llevar a la fuerza. En este caso, las engañaron y les prometieron una operación de senos, de prótesis y bueno, como siempre, yo te pago, tú me vas pagando poco a poco y así era el engaño. Ellas regresaban a la casa. ¿Cómo las amenazaban? Les decían que les iban a matar a sus hijos, a sus madres, a sus familiares y por eso las muchachas no decían nada. En los casos, por ejemplo, que hemos visto de Trinidad y Tobago, de las muchachas que parten de Wiria, que no solo son del oriente del país, es la mayoría de las muchachas viene del oriente, jóvenes pues en condiciones bastante vulnerables, que les pega la crisis del país, que no saben si tienen cena para sus hijos o para sus madres, que tienen unas condiciones pues bastante difíciles, familiares enfermos, hijos, y pues se ven atraídas por estas ofertas laborales, mira, de amigos o de personas conocidas, porque eso también hay que tenerlo muy claro y presente. Los quienes integran estas redes o quienes se acercan a las posibles víctimas son personas conocidas. Entonces, bueno, ese día también ponía el ejemplo de la muchacha del barrio que se va a trabajar a Colombia, luego por poner un país, ¿no? Por dar un ejemplo con Colombia, se va a trabajar a un país, llega después de unos meses, unos años, llega con un celular costoso, llega con ropa de marca, saben que le da dinero a la familia, entonces las otras muchachas en unas condiciones pues bastante difíciles ven este ejemplo y se ven atraídas por este ejemplo de vida o por esta experiencia de la vecina. No en todos los casos es así, pero es un caso bastante conocido. Entonces, bueno, hay que estar pendiente. Ahorita, desde la pandemia de COVID, las redes de trata de personas migraron al Internet. Entonces, bueno, tenemos a las niñas, a las adolescentes recibiendo clases por Internet, pasan más tiempo, o las que tienen conexión, ¿no? Pasan más tiempo en internet, conversan, los padres a veces no están pendientes de qué están haciendo las muchachas y bueno, ahí en un foro que asistí hace poco de Provea y de Éxodo también, ellas de Ámbar, perdón, otra organización que están siempre montados en este tema, hacían referencia a que una de las nuevas modalidades para captar a las víctimas es seducirlas, es crear un vínculo afectivo, es enamorar a la muchacha que está en una condición vulnerable, le ofreces pasarle dinero para que haga mercado o para que haga grandes compras, para que haga arreglos en la casa, para que pague seguros médicos. Entonces, claro, la víctima piensa, mira, ahora sí me conseguí al hombre que me va a sacar de esta situación, que me va a ayudar, a un empresario, y pues cuando consiguen que viajen, le quitan sus pasaportes, las amenazan, algunas ni siquiera se pueden comunicar con sus familiares, otras, porque lo he leído de testimonios de organizaciones que están levantando constantemente estas informaciones, otras sí se pueden comunicar frecuentemente o esporádicamente con sus familiares. Pero sí hay que hacer mucho énfasis, Gaby, y por eso agradezco muchísimo que hablemos de este tema, en que la trata sí
en nuestras zonas, en nuestras urbanizaciones, en nuestras comunidades. Y como ciudadanos tenemos que estar muy atentos a a nuestro entorno, porque no es que va a llegar una persona con una capucha, soy el tratante, no, o sea, son personas conocidas, son personas que generan confianza. Y pues tenemos que estar pendientes si tenemos parientes muy jóvenes o incluso con nuestros hijos. Sí, Joana, sabes que justamente con esto que comentas de estas especificidades que se dan en, digamos, no es la esclavitud moderna, no es la trata, digamos, de las redes de trata que operan ahora y las diferencias que hay con la pandemia y el fuerte acceso que se tiene, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, al uso del Internet, uso de las redes sociales. Estamos hablando justamente de las necesidades que existen en Venezuela y que se profundizaron con la emergencia humanitaria compleja, con la crisis de derechos humanos, y exacerbadas evidentemente por la pandemia y hacen que esto sea como un caldo de cultivo, ¿no? Frente Sí. a lo que pensamos en algún momento no nos estaba pasando. Yo hago mucho énfasis y lo comentas, ¿no? Que no solamente es las personas del interior del país o los países, las zonas fronterizas, los estados fronterizos, donde realmente habíamos visto esto. Pero así como sabemos que nuestro problema o digamos nuestra dinámica que enfrenta muchas barreras a lo interno por el país que tenemos, ¿verdad? Aquí hay otro aspecto importantísimo que creo que lo hemos hablado, lo hemos conversado entre nosotras, y es justamente la migración forzada y todo esto, pero los países receptores. Hablábamos de redes de trata que normalmente, y ese normalmente entre comillas, eh, uno veía dentro de los mismos monitoreos que hacíamos a los medios de comunicación desde las organizaciones, veía países involucrados en su mayoría desde Europa, lo que es el tema sí, de países La hacia documentación. Europa, ¿no? Y cómo los países receptores de la migración forzada, cómo estos países que son donde hay el mayor número de venezolanos, estamos hablando de casi 5 millones de venezolanos que salieron por las vías regulares según los países receptores, ¿no? Entonces, ¿cómo tampoco ha habido políticas claras, ¿verdad? O políticas especializadas o discriminadas, como siempre digo. Todos somos iguales, pero tiene que haber políticas discriminadas, sobre todo con nosotros que trabajamos el tema de las personas LGBTIQ+, y en especial las mujeres trans, y cómo hemos visto todos estos procedimientos que no son distintos a lo que está ocurriendo ahorita, lo que es el trabajo forzoso, la explotación sexual, vas y vienes, chévere, y cómo amenazan a los familiares. Lo que vivió esta chica de La Vega, nosotros hemos tenido conocimiento de otras personas también, creo que mucho más acentuado por las distintas características y por los grados de dificultad que hay en estas zonas populares, con todos los temas, ¿no? Todo el tema de servicios, todo el tema. Pero aquí hay un problema real que no es solamente de Venezuela, sino que está impactando a los países receptores de la migración. Ustedes como periodistas, como han visto realmente todo el tema, porque era lo que decía al inicio antes de que te conectaras, que prácticamente tenemos un trabajo en conjunto, tanto los periodistas como las organizaciones de la sociedad civil, y hemos estado súper pendientes del tema. Pero entonces, ver que estas redes de trata aparecen noticias, desarticulamos una red de trata en Trinidad y Tobago, desarticulamos no sé qué en Bonaire, no sé dónde. Entonces, vemos todo esto y cómo esto está impactando justamente con el tema de la migración. ¿Qué han podido ver, qué han podido notar?
y sobre todo si hay de alguna manera disposición de los países receptores de la migración en atacar este problema, en atender este problema, porque yo creo que además de todas las exigencias que hay que hacer al Estado venezolano, también hay que hacerle a los países receptores. No podemos seguir diciendo, bueno, pero es que ellos no estaban preparados. Sí, no estaban preparados, pero ya tenemos cuántos años con la migración, ¿no? Denunciándose. Es que mira, Gaby, ahorita que hablas, ¿no? Yo voy pensando, o sea, es un tema tan amplio, o sea, porque no es solo, sí, sostenemos el tema de la migración, entonces sabemos que las mujeres o las víctimas no denuncian porque están en una condición, no tienen sus papeles, están ilegales, entonces eso suma más problemas al problema de base. Sabemos que, y me llamaba muchísimo la atención el trabajo que están haciendo las organizaciones. Yo creo que gracias al trabajo que están haciendo ustedes, que están haciendo los activistas, que están haciendo muchísimas organizaciones, gracias a ese trabajo es que nosotros los periodistas logramos visibilizar un poquitico este problema, porque por este mismo tema de que las personas que van a abandonar Venezuela lo hacen de manera ilegal, entonces no denuncian, entonces no se conocen y si a eso le sumamos que están amenazados, porque, bueno, lo comentaba también el lunes cuando nos conectamos, yo sé de testimonios, por ejemplo, en Wiria, cuando hubo el naufragio del bote Ana María y del Jonay José, muchas personas me decían, o sea, lo hablaban con una normalidad increíble. No, vale, pero si eso aquí, eso pasa desde siempre. No, es que fulanita y fulanita de la casa de ella, o sea, la gente hasta tiene identificados quienes participan o algunas de las personas que participan en estas redes. Entonces, ellos lo han normalizado. Y, por ejemplo, en Wiria o en toda esta zona, en Falcón, en Tucupita, parten los botes ilegalmente, ¿ok? Y por eso las personas cuando se pierden o cuando pierden el conocimiento, o el contacto, perdón, con estas personas, con estos pasajeros, no lo denuncian. Y no lo denuncian, bueno, principalmente porque están saliendo ilegales, porque esto es un problema. Y también porque en el caso de Wiria, y lo hablo porque así lo conocí cuando estuve investigando este tema, muchas personas aseguran que supuestamente las autoridades están también involucradas con estas redes. Entonces, bueno, tienes miedo porque estás saliendo ilegal, porque pueden meter preso a tu hijo, a tu hermano, a tu esposo, a la persona que partió en ese bote, pero también tienes miedo porque si denuncias, no sabes qué funcionario realmente está involucrado con ellos. Yo me acuerdo que cuando hubo todo el revuelo y todos los medios estábamos pues prácticamente abocados a la situación de Wiria, quienes se trasladaron para allá estaban amenazados por las redes. Hubo familiares que se trasladaron hasta Wiria para saber, para tener noticias de sus familiares desaparecidos, y los mismos tratantes o los mismos integrantes de estos grupos delictivos se acercaban y le decían, es que si tú no te vas de aquí ya, yo te mato, porque conversé con personas que les dijeron esta situación. Entonces es como sumar un problema. Bueno, no solo está saliendo ilegal, no solo está saliendo de esta forma porque no tienes de otra para poder mandarle plata a tu familia, que solo come el desayuno o que solo come el almuerzo, es que también tienes encima a estos tratantes, sabes, ese tratante te conoce y si tú denuncias puede ir a hacerte algo a tu casa. Entonces, gracias al trabajo de las organizaciones, de las ONG, nosotros podemos como que, bueno, darle rostro un poquito a esta situación, porque es que además es muy difícil obtener testimonios como periodistas. Quizás en las organizaciones es un poco más fácil porque no se publican, pero nosotros los periodistas, mira, ofrecemos anonimato, ofrecemos resguardar la identidad de la persona, pero aún así tienen miedo y con todo derecho. Entonces ese es el trabajo del periodista. Bueno, quiero visibilizar esta situación, pero también tienes que respetar el miedo de esta persona. Y volviendo al tema de la migración, Gaby, te iba a hablar de unas cifras de Éxodo. Ellos hablan también y hacen énfasis en las personas y en las mujeres desaparecidas, que bueno, tiene mucha relación principalmente con la violencia basada en género y con la trata de personas. Además, y que también tocando otra vez el punto de la opacidad en las cifras,
En Venezuela no hay un registro público, o sea, nosotros no conocemos cuántas personas desaparecidas hay, cuántas niñas y mujeres están desaparecidas, pero eso, tanto pues toda una data, tienen un registro, y ellos hablan que solo en 2020 desaparecieron 268 personas. Estoy segura que esto podría ser muchísimo más por el mismo Claro, tema de que las personas no denuncian, que las familias tienen miedo. Y de esta cifra, 126 son niñas y adolescentes y mujeres, que wow. muchas niñas y muchas adolescentes migran solas, entonces están más, son más vulnerables a ser captadas por los tratantes en el camino. Y que las que no migran solas quedan aquí con sus familiares, con las abuelas, con las tías, pues que también están sumergidas en esta crisis, en esta situación, y pues a veces eso es como que otro problema más y otra desventaja para las víctimas y una ventaja para las organizaciones delictivas que operan acá. Sí, sí, justamente lo que es la niñez dejada atrás, conocemos casos también desde Caleidoscopio Humano y la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, conocemos casos de muchos niños y adolescentes, niños, niñas, adolescentes dejados con familiares, incluso con vecinos, con amigos, y bueno, esto aumenta las vulnerabilidades y eso es importante decirlo. Joana, justamente con el tema de la labor que tenemos los periodistas, que tienen ustedes, quienes están en medios de comunicación, de esa labor de hormiguita, de visibilizar y además de eso, de ponerle nombre a la situación y con la finalidad de que no se normalice. A mí me pasa exactamente lo mismo que tú cuando la gente dice, bueno, pero es que eso pasa, te vas a sorprender de eso pasa cada rato y fulanito y sutanito y no sé qué. Cuando pasa eso, eh, uno no deja de asustarse, de estresarse, porque realmente a mayor información, mayor prevención. Y no solamente con estos temas, sino también con lo que son las violaciones de derechos humanos y la situación de la dignidad de muchísimas personas, ¿no? Entonces, en la labor periodística, Joana, además de saber tu trabajo, de creer fielmente en tu trabajo y ese apoyo incondicional, sé que también como mujer, como persona, te has visto afectada por lo que son las persecuciones, por la misma hegemonía comunicacional, por los mismos ataques a los medios. Es muy difícil, lo sé, evidentemente, pero quisiera que nos dieras esa visión de periodista, de que no es fácil tampoco, y sobre todo lo que sienten ustedes y esta labor titánica que ejercen y que de alguna manera es sumamente valiosa en este momento que vivimos en el país. Sí, bueno, en diciembre, precisamente por tuitear una información acerca de unas personas desaparecidas que partieron de Güiria hacia Trinidad y Tobago, me atacó el gobierno, prácticamente dieron a entender pues que yo eso estaba en complot con, bueno, unos temas políticos, ¿no? Unas excusas para politizar esta situación y para seguir ocultando esta realidad que se está viviendo. Da muchísima impotencia y bueno, tú que precisamente me apoyaste muchísimo en esos momentos que fueron difíciles, porque es que uno en este país no sabe, o sea, tú estás diciendo la verdad, tú estás trabajando, a ti no te paga nadie, o sea, sino que tu sueldo, tu salario que recibes como cualquier venezolano cada 15 y último, da mucha impotencia saber que tú recibes denuncias de familiares que están desesperados porque están buscando a sus familiares, a sus otros parientes, pues, y que te quieran decir mentirosa y que tú no sabes si te pueden detener por estar diciendo, por estar trabajando.
Y que no solo eso, sino que por protección las recomendaciones sean baja el perfil, no hables más del tema, deja de tuitear. Entonces, a mí no solo me hacía sentir muy mal cuando pasó mi caso, que bueno, no sabía con qué reacción podían salir, sino que a mí me escribían muchísimos familiares, porque bueno, yo recibí 3 denuncias esa noche, pero después de que salió el tema y que se dio a conocer todo, era como que, mira, escríbele a esta periodista. Entonces, muchas familias me escribían, mira, yo quiero denunciar que mi papá, que mi hermano. O sea, estamos hablando que en diciembre murieron 5, creo, 6 miembros de una misma familia. Entonces, yo me sentía terrible no poder ayudar a esas personas. ¿Y qué te decían tus coordinadores, tus jefes por protección? No, o sea, no vas a escribir más de eso. Y era como, Dios mío, o sea, pero si yo no estoy haciendo nada malo, si yo estoy ayudando a estas personas que están desesperadas. Entonces, las pocos o los pocos periodistas que estamos centrados en reflejar estas realidades, porque no todos los periodistas trabajan por visibilizar este tema. Los pocos periodistas son perseguidos, no los persiguen solo pues funcionarios o altos funcionarios. Los colegas que están en las costas, y en el caso de Wiria, de Carúpano, de Cumaná, ellos prefieren o sea, no meterse en ese paquete, por decirlo así, no tocar esos temas, porque bueno, te persiguen los tratantes, te persiguen los miembros de estas redes. Entonces, ¿cómo queda la gente? O sea, ¿cómo quedan esos padres que necesitan, esos familiares que necesitan denunciar? Que sí, porque hay muchos que, mira, yo ya no tengo más nada que perder. O sea, se llevaron a mi hija, y eso me lo decía la mamá de un adolescente que está desaparecida en el bote Yonaily José. O sea, ella me decía, a mí ya no me interesa. O sea, se llevaron a mi hijita de 14 años. ¿Qué puedo perder yo? Me decía. ¿Qué puedo perder yo? Esa señora fue a enfrentarse con funcionarios del CONAS, del 6CPC, porque no le prestaban atención. Ella denunció que su hija estaba desaparecida y no le prestaron atención. Entonces, eso le pasa a muchísimos familiares, que las autoridades no, bueno, ese seguro se fue con un noviecito. No, espérese que ella llegue y la llama. O sea, no toman en serio, y bueno, no solo pasa con el tema de la trata de personas, pasa también en los casos de violencia contra la mujer, cuando van a denunciar, que no tenemos a unos funcionarios capacitados, no tenemos a unos funcionarios a la altura de esta situación que estamos viviendo. Entonces, te burlas de los familiares cuando te van a decir que tu hija de 14 años está desaparecida. Ese seguro se fue con un novio. Pero la señora le decía, escucharon a mi hija gritar, vieron que a mi hija la montaron en un carro a la fuerza. Y la señora pues tuvo que ir a Wiria a denunciar la situación cuando se conoció todo en los medios, y fue la única forma de que la señora pudo dar a conocer lo que le pasó a su hija. En este caso, que es creo que ella tenía 14, 15 años, no me acuerdo exactamente, la niña le escribió a su mamá y le dijo, mamá, ayúdame, mamá, por favor, ayúdame. Entonces, ¿cómo se siente una madre que sabe que a su hija se la llevaron a la fuerza, que le está pidiendo ayuda y que va a las personas o a los funcionarios que supuestamente te deberían prestar ayuda y se ríen prácticamente en tu cara? Entonces, no solo, y me desvié, ¿no? Estaba hablando de la persecución a los periodistas. No solo son los periodistas quienes corren riesgos, también corren riesgos los familiares. Pero bueno, yo creo que nosotros asumimos ese riesgo porque no estamos haciendo nada malo, simplemente estamos visibilizando, estamos investigando, estamos tratando de darle rostro a la trata de personas, a esta situación. Yo siempre trato de buscar testimonios porque yo creo que con las historias las personas pueden entender un poquito más. O sea, yo, por ejemplo, acá tengo una cifra, según la Organización Internacional de Migraciones, ellos dicen que la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo y que anualmente pueden tener ganancias de 32 a 36 millones de dólares. Pero si tú publicas esta información, quizás
la gente o sea, no va a entender la dimensión, pero si yo te cuento que hubo una niña que una amiguita le ofreció un trabajo en Trinidad y Tobago y que le dijo que iba a ganar $500 mensuales y que además le dijo que iba que le prestaba $200 para el pasaje. Eso, este también es un testimonio de una muchacha del Táchira, que su mamá estaba mal, ellos estaban en mala situación, y ella le dijo a su mamá, mira mamá, una amiga de la universidad que fue muchas veces a su casa, le ofreció trabajo en Trinidad y Tobago y le ofreció prestarle el dinero. Y esta muchacha ya estaba en Trinidad y Tobago, ella le manda los $200 con la hermana. Y la mamá no quería que su hija se fuera. No, usted no tiene por qué irse a trabajar para afuera. Usted no, mamá, que me ofrecieron 500 bolívares en un hotel en Trinidad y Tobago. Y la muchacha se fue. Y yo me acuerdo que hablaba con su hermano y su hermano me decía, o sea, yo apoyé a mi hermana para que se fuera, porque estábamos mal económicamente y yo la apoyé, yo le dije, yo te apoyo, vayas. Entonces, ¿cómo se siente un familiar? ¿Cómo se siente un hermano que apoya a su hermana para que se vaya del país supuestamente a trabajar y desaparece? Y esta muchacha, en ese caso en particular, le escribió a su novio desde el hotel donde ella ya estaba con otras víctimas en Wiria, perdón, y ella le decía, mira, yo estoy viendo esto raro, o sea, a mí no me está gustando este hotel, no me está gustando las personas que supuestamente nos van a sacar de aquí. Si el bote no parte el jueves, yo me devuelvo al Táchira. Pero el bote partió y bueno, la muchacha desapareció. Pero entonces estas muchachas que captan de esta forma, y casualmente Tarek William Saab hacía referencia a unos casos aquí que las muchachas las traen a Caracas, a hoteles en Caracas, de allí o en Valencia, de allí parten, hablaba de un caso que partían al Táchira y de ahí se las llevaban a Colombia. Entonces las tienen en hoteles y ellas hasta esos momentos se pueden comunicar con su familia, pero después pierdes el contacto. Sí, sí, hay un tema, yo, y para darle continuidad a la labor del periodista, que a uno se le hace muy fácil identificar desde ese ojo que tiene el periodista cuando empiezas a especializarte en un tema, ¿no? Y son justamente, eh, por ejemplo, las fechas, los meses en la que han surgido los naufragios. Eso viene siendo así desde 2017 más o menos, cuando empezó cuando se hundió el naufragio de Coro, que también fue escandaloso. Y normalmente son como las fechas, ¿no? Entonces eso podría darnos como un indicio más o menos que la mayor cantidad de personas que son llevadas que las sacan del país, podría rondar en esa fecha también, porque bueno, bajan un poco los controles, se suaviza como todo, y uno se pone a reflexionar y hay muchísimas cosas que te pueden decir, bueno, sí, hay una red de trata, hay muchísimas redes de trata y explotación operando con del Estado, de las autoridades o de funcionarios, ¿no? Que tienen que ver con las autoridades, sobre todo en movilidad. Y justamente con el tema de las cifras y los anuncios, por ejemplo, el mismo lunes, el 30 de julio, el mismo Tarek William Saab da unas cifras que de verdad no coinciden. Yo estaba totalmente indignada cuando me puse a analizar cómo capturas a menos personas supuestamente están en averiguación. Nunca tenemos datos, siempre se desmantela una red de trata, siempre se desmantela algo que tiene que ver con prostitución infantil, siempre pasa algo, pero nunca tenemos datos de las personas, de quienes están siendo investigados, nunca tenemos datos de las víctimas, nunca tenemos datos absolutamente de nada. Entonces, esto es como muy propicio para ese juego político, y justamente con el tema de la persecución
a periodistas y bueno, todo lo que pasaste, lo que viviste en un momento cuando el naufragio de Wiria, que fue tan escandaloso, además por la cifra de desaparecidos y por lo que constantemente ocurría, ¿no? En los días posteriores al naufragio. Y decías algo muy importante, que es que las víctimas se silencian también. No solamente las víctimas, no solamente los periodistas se silencian, bueno, por el tema del miedo de ser apresados o sí, detenidos o tal vez hasta desaparecidos, porque uno no deja de temer que pase lo peor, ¿no? Pero como los familiares de las víctimas también se silencian, entonces es como eso, no tenemos cifras, no tenemos información porque no hay campañas preventivas. Yo soy sumamente insistente con lo de las campañas preventivas, la gente de Mulier, de Ámbar, Éxodo, todas las organizaciones que hemos trabajado conjunto, el tema de informar, de decir, cuidado con estos tipos de ofertas, cuidado con esto, si te pasa esto, llama anónimamente a este sitio, y toda esa desatención que hay desde el aparato del Estado, pero además también de los países receptores que tampoco dicen realmente qué es lo que está pasando con estos temas, y aunado a la persecución de los periodistas y el silencio de las víctimas, igual, ¿qué consejos le daría a los periodistas que siguen enfocándose en esos temas, a quienes se están sumando? Porque conozco muchas personas que se están sumando, de hecho muchos colegas que se fueron del país y están haciendo una labor extraordinaria a través de podcast, a través de distintos trabajos de investigación, sobre todo con estos temas. ¿Qué consejos podrías darle para tomar en cuenta y de alguna manera burlar o superar estas barreras que se imponen desde los distintos poderes? Porque, insisto, es tanto acá, afuera, todo lo tenemos en contra. Pero eso, ¿qué consejos podrías darles a los periodistas interesados, a quienes están advirtiendo una situación así y no saben qué hacer? ¿Y qué otra cosa, además de la que ya estamos haciendo, que es la articulación entre periodistas y organizaciones, qué otra cosa podríamos hacer para no normalizar este tema y para justamente la prevención? Creo que como periodistas debemos visibilizar, seguir visibilizando esta situación, no normalicemos los botes desaparecidos, no normalicemos las fotos o los casos de niñas, de mujeres desaparecidas, principalmente como ciudadanos, porque bueno, los periodistas también somos ciudadanos, a veces normalizamos ciertas situaciones, o sea, nos pasa con la violencia, con el tema del hurto, del robo, a veces normalizamos las situaciones. Entonces creo que debemos enfocarnos y ayer SECODAP presentaba un informe y era el tema de cómo o el reflejo que tienen las niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Y son pocas las noticias o las notas que se publican de trata de personas o de estas redes. Entonces, sí, tenemos miedo de la persecución, tenemos miedo de que, pues, si no es el gobierno o si no son los altos funcionarios, son los tratantes o los que integran estos grupos delictivos, estas redes. Pero bueno, tenemos opciones siempre de publicar la información, de no firmar las notas, que no es el deber ser, pero bueno, siempre queremos publicar la información y conozco de muchísimos colegas, porque en el interior del país es como que más fuerte la situación con los periodistas, que bueno, publican grandes trabajos, grandes investigaciones y no las firman, tienen miedo y pues no se escudan con el beneficio o esa protección que te puede dar el medio de comunicación. Entonces creo que, bueno, además de visibilizar estas informaciones, creo que siempre debemos respetar las víctimas, debemos
tomar en cuenta los testimonios de los padres. Sí, mira, puede acudir a ti una madre desesperada diciendo que su hija desapareció, pero hay muchas personas que se unen a esta narrativa o a este discurso de los funcionarios de que no sé seguro se fue con un novio. Pero entonces tenemos que, bueno, tomar en cuenta el testimonio, investigar nosotros, porque como periodistas tenemos que corroborar la información y siempre blindarnos cuando vayamos a publicar. Siempre utilizar, pues por supuesto, las cifras o las pocas cifras que tenemos oficiales y dar un contexto de esta situación. O sea, esto no pasa porque un día un señor no tenía nada que hacer y bueno, organizó una red de trata de personas. No, esto tiene muchísima tela que cortar. Entonces, y lo hemos estado hablando en este live, o sea, no es solo la migración, estamos hablando de la crisis económica, por ejemplo, que empuja a las muchachas. Bueno, sí, las mujeres y los hombres migran o se ven atraídos por estas ofertas engañosas. ¿Aló? Quedé pegada yo. ¿Me caí? ¿Me escuchas, Gaby? Sí. Sí, te escuché. Okay. O se ven atraídos por estas ofertas. Entonces, creo que siempre en nuestras informaciones y en todas nuestras publicaciones, en nuestras investigaciones, debemos contextualizar, ¿ok? ¿Por qué en Venezuela estamos, ya va que se me va a descargar el teléfono? ¿Por qué esto se está dando en Venezuela? Sigo aquí, ¿verdad? Bueno, Joana, a ver, voy a cargar, ya nos queda poquito también. Sí, yo agregaría a lo que comentas, agregaría una sola cosa una sola acción para poder fortalecernos y blindarnos en cuanto a la cobertura informativa, en cuanto a todo esto, y es ese seguimiento que se hace. O sea, los periodistas en Venezuela y en una situación como la que estamos enfrentando con este tema en específico, tenemos que hacer seguimiento, qué es lo que pasa con estas víctimas, hablar con las organizaciones para de alguna manera articular acciones para la protección de los familiares, para ver qué es lo que está pasando, porque yo insisto en que no es que estas redes se han modernizado o están actuando en específico en el caso venezolano con estas determinadas ofertas que van más allá de que estés bien, de que tengas, digamos, operaciones quirúrgicas y todo esto, sino que va más allá de lo que es de la emergencia y la misma crisis y la imposibilidad de la vida en dignidad en el país. Entonces, para blindarnos tenemos que hacer ese seguimiento y estar pendientes justamente de estos naufragios, de esto tan horrible que está pasando, del tema de la migración y acercarnos a las ONG. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Yo voy a finalizar, voy a leer algunas preguntas por aquí. Bueno, hay comentarios, todo el mundo está como fascinado, muchísimo apoyo, tienes muchísimos fanáticos por acá, Joana. Justamente Priscila comentaba que bueno, que se aprovechan de la necesidad de las personas. En el caso trans es una cosa terrible, que siempre pongo ese ejemplo porque es como la mayor vulnerabilidad y la mayor normalidad, ¿no? Entonces, y lamentablemente para las redes de trata, habemos organizaciones y habemos periodistas, habemos gente sensibilizada en visibilizar esta situación. Gaby, y algo importante en el tema de los periodistas es revictimizar, justo bueno, ahora también leí un comentario de Vanessa, otra colega, Vanessa Moreno, que siempre pues está pendiente de estos temas. Ella hablaba de evitar eso se lo buscó, ¿sabes? Ella se quiso ir a trabajar a otro país porque le ofrecieron porque tenía una oferta y eso fue culpa de ella. Pero eso no solo pasa con la trata, eso pasa con cualquier hecho
violento, lo he visto muchísimo con el femicidio. Ah, bueno, pero es que a mí me impresionó muchísimo el tema de Carla Ríos, una muchacha, una mujer que asesinaron hace un año, justamente el 30 cumplió un año, la asesinó su expareja y las fotos que se difundieron en las redes sociales eran la muchacha pues con sus senos operados, hermosa, vestida bellísima, o sea, era una mujer muy atractiva. Ah, pero era culpa de ella que su expareja le hubiese disparado porque incluso leí comentarios tan terribles en las redes sociales como que, bueno, pero es que mírale esa pinta, ¿cómo no le va a pasar? Entonces, eso no solo pasa con los casos de trata de personas, yo creo que pasa con cualquier hecho de violencia aquí en el país. Sí, Joana, ahora soy yo la que estoy quedando sin batería. Justamente, justamente el tema de lo que es la revictimización, lo que es la normalización, lo que es todas estas situaciones, yo insisto como, eh, como defensora de derechos humanos y en este trabajo que tenemos, que estamos comprometidos en el periodismo más humano en Venezuela, yo insisto en entender esa labor que tenemos como periodistas. Aquí tenemos como periodistas, con todas estas complicaciones que tenemos, todas estas cosas que tenemos la labor tan grande que es justamente visibilizar a estas víctimas y las maneras que están. Yo creo que quienes somos profesionales en esta carrera no deberíamos caer tanto en esos errores y en estos temas porque hay un código de ética y eso nos ayuda a repasarlo, a buscarlo y saber que nuestra labor sigue siendo denunciar, documentar, denunciar y difundir, sobre todo difundir. Entonces, eso es así y eso es parte justamente de esto. Las formas están, las formas de no revictimizar, las formas de cuidarnos nosotros mismos y de protegernos, pero somos actores importantísimos en las distintas vulneraciones de derechos humanos que están ocurriendo y que Y cada vez son documentando. más. Sí, cada vez son Y más. sí, Entonces, Gaby, tenemos que ver de no normalizar. creo que nos podemos apoyar incluso en las organizaciones que están haciendo un trabajo grandioso. Si tenemos algunas dudas pues, en cómo podemos enfocar temas, podemos acudir a estas organizaciones. O sea, tú eres una de los activistas que siempre trata de formar, que siempre se ha enfocado precisamente en eso, en ayudar a los periodistas a que, bueno, si vamos a documentar, si vamos a difundir, lo hagamos con responsabilidad, sin revictimizar, porque eso es muy importante. O sea, yo creo que el periodismo cambió. El periodismo ya no es el periodismo que hacían los periodistas que nosotros veíamos en televisión, que a lo mejor para nosotros eran unas grandes estrellas. Hoy en día yo a veces veo grandes periodistas, mira, que admiro y yo digo, Dios mío, ¿qué está, o sea, ¿qué está haciendo? Eso no se dice, o sea, ya eso quedó en el pasado. Entonces, el periodismo ha dado un vuelco importante y creo que también es parte de nuestro trabajo. O sea, si vamos a documentar, si vamos a difundir, si vamos a publicar trabajos, vamos a hacerlo con responsabilidad. Nada nos cuesta llamar a expertos en esta materia para pues, Para salir de participar. dudas, entender muchísimo más cómo podemos visibilizar esta situación. Sí, Pero no hay que justamente perder la esperanza. Yo sé que hay muchos periodistas que lo están yo, haciendo y que cada vez se enfocan más en hacer un buen trabajo. yo tampoco pierdo la esperanza, más bien todo lo contrario, creo que tenemos y te incluyo porque siempre te incluyo en todo lo que hacemos los aliados al periodismo humano y es justamente eso. Yo siento que esto siempre lo comparo cuando somos mamás, cuando somos papás, ¿no? No nos dan un manual para saber cómo hacerlo y a pesar de que tenemos otras experiencias de nuestros familiares y hemos visto cómo lo han hecho, pero estas experiencias que estamos viviendo en medio de un país
donde día tras día aumentan las violaciones de derechos humanos, estamos allí para imponer nuestras reglas, pero que nuestras reglas siempre respeten a la dignidad de las personas, siempre respeten lo que es el deber ser, los proteja ante tanta persecución que hay y además de eso nos ayude a quienes ya estamos con esa visión, quienes estamos formados a multiplicar. Creo que eso, multiplicar conocimiento y tratar de hacerlo de la mejor manera es primordial, pero nosotros como periodistas tenemos que creernos y tenemos que de defensores de justamente de la información, de la verdad, porque lamentablemente no estamos en un país donde el derecho a la información, el derecho a todo lo que tiene que ver con con la comunicación, con la investigación, con el periodismo, es constantemente irrespetado y es irrespetado de distintas maneras. Entonces, bueno, Joana, para nosotros es un placer inmenso, tú lo sabes. Lo más seguro es que estemos repitiendo otro encuentro, lo sabes bien. Seguimos trabajando por esto, desde Caleidoscopio Humano tenemos prontísimos espacios, un manual realizado por periodistas, muy cortito, muy sencillo, y unas guías prácticas que hemos hecho en estos cursos para periodistas, realizados por periodistas. O sea, es decir, nosotros sabemos dónde están las fallas y nosotros mismos sabemos cómo corregirlas. Entonces, estén atentos a nuestras redes. Vamos a publicar pronto todos estos manuales que nos van a ayudar a hacer coberturas noticiosas más humanas, a hacer periodismo más humano. Muchísimas gracias, Joana. Seguimos entonces en contacto y seguimos trabajando a favor de los derechos de las personas. No, Gaby, gracias, gracias a ti porque siempre me incluyes en todo lo que haces y yo encantada de la vida, de verdad. Gracias. Seguimos trabajando, como dices tú, y gracias también a todas las personas que se conectaron. He visto muchísimas personas conocidas y gracias por el apoyo también. Bueno, ya sabes que tenemos un equipo aquí fanático tuyo, entonces lo más seguro es que te volvamos a contactar prontísimo. Muchísimas gracias, Joa. Gracias a ti, Gaby. Un abrazo a todos.